Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque me has permitido acercarme delante de ti en estos momentos. Y, Señor, me permites abrir tu palabra para traer el mensaje de tu palabra. Te ruego que tú me ayudes y me guardes, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros y abra nuestros corazones para entender tu palabra, ponerla por obra, Señor, y andar en tus caminos. Todo te lo ruego en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios en este libro de Daniel, que es bien, le puse el capítulo 1, y para leerlo en Isaías 39, versículo 7, Dios había ya en su soberanía, por eso puse la soberanía de Dios, puesto de que estos hombres iban a estar o llevados presos a Babilonia. Y aquí el rey Baladán de Babilonia envió cartas a Ezequías, el rey de Israel, porque supo que estaba enfermo, estaba delicado, y le envía cartas porque se recuperara, le envía una misión y se recupera. Y él, en su egolatría, muestra a todos los enviados todas sus riquezas, todo lo que él había tenido o lo que tenía desde sus padres hasta él. Y cuando Isaías le pregunta ¿qué le enseñaste?, dice: no quedó nada que no le enseñara, todo le mostré. Él quiso mostrar la grandeza de un pueblo que había supuestamente servido a Dios y que Dios le había dado todo. Y entonces Isaías le dice: pues van a venir ellos y van a destruir tu pueblo. Y toda tu riqueza, todo lo que tienes, tus hijos, tus príncipes, van a ser llevados como esclavos a Babilonia. Esa era la soberanía, lo que Dios estaba mostrando. ¿Por qué? Porque era un pueblo que, aunque Ezequías se había creído en Dios, la mayoría de los reyes se había apartado de él. El pueblo no creía, tenía dioses extraños, dioses ajenos, que si bien muchos de ellos llegaban al templo, o la mayoría estaban en el templo, tenían las fiestas tal y como le habían dicho, tenían los sacrificios como le había puesto, tenían otros dioses a quienes ellos adoraban, a quienes ellos alababan. Muchos dioses, no estaban ni con uno ni con otro. Estaban, como dice la palabra de Dios, nadando entre dos aguas, a ver que Dios podía salvarlos. Y entonces Dios muestra su soberanía. Dios es rey, es soberano. Dios va a mostrar al pueblo su poder y, más que nada, a Nabucodonosor, que lleva este pueblo. Porque Nabucodonosor se gloria de haberse destruido al pueblo de Dios, de haber destruido al pueblo del Señor, de haber llevado a su gente, de quitado de allá. Pero él dice: por mí, por mi fuerza, por mi poder, por mis soldados, porque yo soy fuerte, tuve y pude hacer esto. Entonces, Dios muestra que es el soberano, que es el rey, no tan solo en Israel, sino en el mundo entero, que Él permite que se hagan las cosas y que uno debe reconocer que son cosas hechas por Dios. Primero, en el capítulo 1 vemos cómo le dice a su príncipe
que le busque 4 personas, que le busque más bien dicho jóvenes de la tribu de Israel que se llevaron presos, príncipes, o sea, de la familia del rey, de gente preparada, porque en aquel entonces no toda la gente se preparaba. Los que estudiaban eran los hijos de los reyes, los hijos de los sacerdotes, gente preparada, gente que estudiaba, gente que conocía. Y es lo que quería el rey, gente que conociera y que fuera puesto al servicio del rey, al servicio de él, para que él pudiera hacer todas las cosas. Y se llama a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach y Misael. Perdón, estos son los nombres. Daniel le ponen Belsasar, Ananías, Sadrach, Misael, Mesec y Azarías, Abednego. Cambia los nombres, le pone nombres babilónicos para que ellos puedan vivir y estar allí. Y no tan solo eso, sino que les da de su alimento, de su ración, de lo que come el rey. No quiere gente desnutrida el rey, quiere gente fuerte, gente que no por falta de comida no sea sabia, sino que viene alimentada para que sean sabios, para que tengan todo. Pero tenemos a Daniel, dice la palabra de Dios, que siendo temeroso de Dios, él sabiendo que estaban allí porque Dios los había castigado, porque ellos se habían apartado de Dios, porque ellos no habían cumplido sus leyes. Entonces, dice no. Si estábamos contaminados en nuestro pueblo, no vamos a contaminarlos más con el alimento que el rey nos da. El alimento que el rey les daba era un alimento bueno, pero estaba sacrificado a los dioses babilónicos. Y había vino, pero vino que emborrachaba y Dios veía que ellos no debían de tomar aquel vino. Y entonces dice, no, vamos a comer legumbres y a beber agua. Eso es lo que va a ser nuestra comida. Y el príncipe le dice, oye, pues sí, van a comer legumbres, yo se los puedo dar, pero cuando yo los lleve ante el rey, se van a dar cuenta el rey que ustedes no comieron su comida. ¿Por qué? Porque los otros jóvenes que están con ustedes, sus compañeros, pues van a llegar vigorosos, fuertes, llenos de salud, todos bien, y ustedes, pues ustedes van a estar flacos, delgados, van a ojerosos, en fin, todo ese aspecto por la comida, ¿verdad? Pero él dice, bueno, pruébanos 10 días, y en 10 días ve la diferencia. No pensemos que la diferencia era que las verduras eran mejores que la carne y que el agua era mejor que el vino que le estaban dando. Lo que era el servir a Dios, el apartarse de la contaminación. Estaban en un pueblo extraño, estaban en un reino como esclavos, pero no querían seguir contaminando su vida, no querían contaminar aquello. Es la comida lo que los iba a contaminar, lo que los iba a tener. Y ellos querían reconocer al Dios en su soberanía, que aún allá, lejos de su tierra, lejos de su parentela, sin tener ya una ciudad, un reino, un rey, sin tener ya un templo donde adorar a Dios, porque el templo había sido saqueado, sabían que Dios estaba presente con ellos y tenían que obedecerle. Y él iba a mostrar su soberanía y encuentra a aquellos jóvenes más fuertes. Dice el versículo 20, y en todos los negocios de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino.
Fíjense nomás, esa es la soberanía de Dios cuando obedecemos a Dios, cuando cumplimos, porque Él es soberano, Él es rey, no lo olvidemos. Él es nuestro rey, Él es nuestro Dios, Él nos posee, Él quiere que nosotros le obedezcamos. Aún en las cosas más pequeñas, aquí era el alimento, aquí era algo que tal vez muchos de nosotros diremos, bueno, pues ¿qué tiene de malo comer lo que se nos está dando? ¿Qué tiene de malo de probar aquello que se nos va a dar? Si es algo que va a ser bien para nuestro cuerpo, para nuestro ser. Sin embargo, el hombre, cuando está bajo el mandato de Dios, acatando su soberanía, busca cumplir el mandato de Dios. Esa es la soberanía, ese es obedecer al rey. En el capítulo 2 encontramos que el Señor le da sabiduría, que ya lo vimos aquí, aún más grande a Daniel que todos los demás. Si vemos Daniel 1:8, vamos a encontrar también aquí el rey busca, Daniel 2, 27 y 28. Vamos a encontrar lo que Dios pide. Dice que el rey tuvo un sueño, algo que había soñado y que nadie se lo declaraba. Y llamó a los astrólogos, llegó a los magos de su pueblo, los llamó para que les dijeran todo lo que él quería que le revelaran, ¿verdad? Y nadie le podía decir nada. Nadie dijo, pues, la revelación es esta, Señor. ¿Y qué es lo que dice que Daniel prudentemente habló a Arioc, el capitán de la guardia, porque mandó a matar a todos? Entre ellos iba a matarlos a ellos, porque eran sabios también, porque no podían revelarle lo que estaban buscando, declarar ese sueño, ese significado que tenía. Y cuando Daniel se entera, habla y le dice, dile que me espere un día. Mientras, no hizo lo que los astrólogos, ¿verdad? Ver el cielo, ver las estrellas y tratar de encontrar allí algo para que descifrar el misterio que estaba pasando, ni lo que hicieran los magos de matar animales, abrirlos de en medio y tratar de encontrar en la sangre y en las vísceras de los animales lo que se iba a hacer, sino él fue a su cámara, se arrodilló, oró con sus amigos, pidiendo que Dios le mostrara, le revelara lo que iba a hacer. Dan dos cosas importantes en esta forma de soberanía de Dios. Primero, el rey se sentía satisfecho. El rey se sentía que era todopoderoso por lo que había hecho, por haber llevado a un pueblo cautivo, por haber destruido un templo que era de Dios, que era del Señor. Pero no sabía o no quería reconocer que lo que había hecho era porque Dios lo había dejado. En la soberanía de Dios, en la potestad de Dios, había entregado a su pueblo. Pero no lo quería reconocer. Era el orgullo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos cuando de la nada hemos hecho algunas cosas? Y luego nos sentimos orgullosos y decimos, yo hice esto, yo hice aquello, yo ya logré hacer esto que antes no podía hacerlo. Es lo que estaba diciendo el rey. Y es lo que estaba buscando Dios, les demuestra que no es cierto, que Dios en su poder le había hecho todas las cosas. Y dice el versículo 28, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de los días. Tus sueños y las visiones de tu cabeza son estos. Fíjense ya, hay un Dios, un soberano, un rey,
que te ha permitido hacer las cosas. Y dice, a mí me han sido revelado este misterio, no por sabiduría que me haya, mas en todos los vivientes, sino que yo notifiqué al Rey las declaraciones que entiendes y los pensamientos del corazón. Tú, oh Rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era oro fino, sus pechos, sus brazos de plata, sus vientres de mulos de metal, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y parte de metal. Bueno, él le está mostrando, le está diciendo lo que era. Él era esa cabeza de oro. Dios le había permitido, por su soberanía, por la soberanía de Dios, ser un rey poderoso, fuerte, pero no que se alabara. Después de él iban a venir reyes ya muy más débiles, menos fuertes. ¿Por qué? Porque ya no iban a tener de Dios el consenso, ya no, la soberanía de Dios no iba a estar con ellos en su vida. Tenía uno que entender que todo lo que tenemos viene de Dios, porque es su soberanía. Es el Dios soberano que nos da, que pone en nosotros todas las cosas, que nos da todo lo que tenemos nosotros. Es de Él, nada es nuestro. Él se sentía orgulloso de todo, pero no tenía nada. La soberanía de Dios abarca no nada más al pueblo de Israel, sino a aquel rey que había permitido Dios que destruyera su pueblo, que destruyera su nación. Entonces, la sabiduría del hombre está solamente con Dios, con el Señor. Dicen que aquí Daniel muestra su sabiduría también. Ningún otro. Estaban condenados a muerte los magos, estaban condenados a muerte los astrólogos, estaba condenada toda la gente sabia, porque no había logrado saber nada. Sin embargo, Daniel descubre todas las cosas. Segundo, la sabiduría de Dios. Este hombre era muy orgulloso, este rey, y mandó a construir una estatua de oro, grande, alta. ¿Para qué? Para que la gente lo adorara. Era orgulloso, construyó un ídolo, pero un ídolo de oro, no de madera, no de metal, sino de oro, y un ídolo grande. Y mandó a juntar a toda la gente, todos los que servían. Aquí no sé yo, lo busqué pero no encontré por qué Daniel no estuvo. Estaba nada más Sadrach, Mesach y Abednego, que eran de trabajadores o oficiales del reino, y dice que mandó a juntar a todos los reyes, príncipes, gobernadores, podemos decir hoy los alcaldes y todos, para que les dijo, miren, van a venir, y cuando oigan la música, zampoña, de todo tipo de música que comience a tocar, sin duda alguna alabanza a aquel rey, a aquella estatua, todos van a adorar esa estatua, todos se van a inclinar delante de ella, arrodillarse delante de ella. Y aquel que no lo haga va a ser lanzado al lago, a un horno de fuego. Y siempre hay gente envidiosa, ¿verdad? No creo que el rey estuviera viendo a todos, pero inmediatamente le llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Después de que hizo eso y Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante aquella estatua, inmediatamente llegaron con el rey y le dijeron, ¿sabes qué, rey? Tú ordenaste que todos se inclinaran delante de él, pero mira, hay 3, habían subido, eran esclavos y ahora estaban como jefes. Hay 3 hebreos que tú trajiste de la transmigración que no hacen caso de tus edictos. No quieren adorar a tu Dios, no te quieren adorar a ti, ¿verdad? Y el rey montó en cólera. ¿Cómo que no quieren? Que vengan, tráiganlos, y los llevan.
Y Él les dice, ¿saben qué? Ustedes no quieren adorar a mi Dios ni a la estatua que yo hice. Si no lo hacen cuando oigan el sonido de la música, los voy a lanzar al fuego, al horno. Y ellos responden, dice, no cuidamos de responder sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Fíjense la fe a un soberano. Estaban fuera de su tierra, eran esclavos, habían subido, tenían una posición grande delante del rey. Sin embargo, reconocían la soberanía del Señor, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Tú nos amenazas con horno de fuego ardiendo, pero nosotros tenemos a nuestro Dios que puede librarnos. Puedes hacer de nosotros lo que quieras, pero Él nos va a librar. Y si no nos libra, Él es Dios, Él es soberano. O sea, ese era su pensamiento, su carácter ante la soberanía de Dios. Él nos va a librar, pero mira, si no nos libra por alguna razón, pues Él es nuestro Dios. Él puede hacer de nosotros lo que quiera. Entonces, dice que el rey se montó en cólera, y mandó a encender el horno mucho más de lo que siempre, dice 10 veces más de lo que era. Mandó a atar a Sadrach, Mesach y Abednego y los echó al horno. Dice que era tal el calor, tal la flama del horno, que los que fueron a echarlos fueron quemados por el horno, fueron quemados por las llamas que estaban saliendo de aquel horno. Sin embargo, el rey, cuando vio aquello, dice que él habló y dijo, cuando los echaron, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Esa es la soberanía. Dios los había salvado. Dice que estaban en el fuego, un fuego tremendo, y ellos paseándose tranquilamente, platicando. No eran 3, eran 4. El ángel del Señor estaba con ellos. No había venido a cuidarlos, a salvarlos, a mostrarles el amor del Señor, a mostrarles su soberanía. Es soberano sobre todas las cosas, no nada más algunas, sino sobre todo, aún sobre el fuego. Dice la palabra de Dios, Daniel también, otra no lo vamos a leer, no lo voy a leer, que cuando se le apareció un anciano de gran edad, que de su trono salía un río de fuego. Ese es el poder de Dios, el poder del Señor. Entonces, ya lo vemos en la abstención, en la sabiduría, en la lealtad a Dios, está la soberanía del Señor. Reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas. Este era un rey al que se le muestra y se le dice, tú eres rey, yo te di permiso, yo te permití que hicieras esto que hiciste, pero debes saber que yo soy Dios, que yo soy Rey de Reyes, que yo soy Señor de Señores. ¿Y saben qué? Lo sigue siendo hasta nuestros días, hasta hoy. Sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo nuestro Señor. Sigue queriendo de nosotros fe, que creamos
que tengamos fe en sus cosas. Esa fe inquebrantable dice, mira, puede salvarnos, pero si no quiere, no por eso vamos a dejar de creer en Él. Quiera Dios que en las tentaciones, en los problemas, en las necesidades que nosotros tengamos esa fe, ese Dios poderoso en cada uno de nosotros. Entonces el Señor premia la lealtad, la fidelidad del hombre y el orgullo del hombre, que también nos lo derrama, porque somos orgullosos, aunque no lo demostremos. Hay orgullo en nuestra vida, hay orgullo en cada uno de nosotros. Daniel 4:4 dice, yo Daniel estaba en mi casa, en mi floreciente, en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en la cama. Sigue siendo orgulloso ese rey, sigue siendo el Todopoderoso. Sin embargo, Dios va a quitarle aquello. Y dice que sueña un árbol gigante, hermoso, bonito, donde toda la gente vivía allí, las aves del cielo tenían sus nidos y vivían. Y él se sentía orgulloso. Él decía, yo he levantado este reino grande. Yo, mi poder, mi fuerza me ha dado para levantar este reino hermoso. Y dice que cuando soñó que unos vigilantes, Dios había ordenado tirarlo, darle corazón de animal y que viviera en el campo 7 tiempos. Cuando Daniel demuestra aquello, Daniel estaba temeroso de decírselo, temeroso de mostrarle aquello, pero le dice, tú eres ese árbol, tú eres ese rey. Dios ha permitido que tengas toda esa grandeza. Él te lo permitió, no fuiste tú. No has sido tú el que lo ha hecho. Dios en su poder, en su grandeza, te ha permitido tenerlo. Pero tú te has enorgullecido, has quitado a Dios. Si nosotros leemos más antes, vemos que cuando los jóvenes salen, dice él, y que todo el mundo crea en el Dios de Sadrach, de Abednego. ¿Por qué? Porque no hay Dios como Él. Pero sin embargo se le va olvidando. ¿Cuánta gente en el mundo, cuando recibe algo y reconoce que es Dios el que lo dio, se siente que Dios lo da, pero que después se le va olvidando? Que las cosas del mundo, los quehaceres del mundo, las cosas del mundo nos van envolviendo y nos van diciendo, tú eres el que hiciste todas las cosas. No fue Dios, fuiste tú. Gracias a tu poder, gracias a tu empeño, gracias a tu esfuerzo, gracias a ti. Yo recuerdo muchas veces de la gente que está ya enferma, grave, siempre cuando los visitan les dicen, échale ganas, tú puedes. Bueno, pero no se busca a Dios, ¿verdad? Tú, en este aspecto, ellos tenían que buscar, o él tenía que buscar a Dios. Y cuando le pasa eso, cuando se siente orgulloso y se derrumba él como rey y es lanzado al campo a comer pasto como los bueyes, a bañarse con la lluvia, a crecerle las uñas, a andar caminando y revolcarnos en todo, hasta que pasan los tiempos y descubre que solo Dios es poderoso, que puede tener muchos dioses, pero solo hay un Dios soberano, un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios que nos da y cumple su poder en cada uno de nosotros. Cumple su poder en nuestra vida. Es soberano, hermanos. Es Dios.
es rey, es creador. Él no necesita pedirnos permiso. Él no necesita decir, oye, puedo hacerte esto, o puedes hacer esto, o vas a hacer esto. No, Él es Dios, Él es poderoso. Él es el que nos está ordenando todo aquello que nosotros debemos hacer. Entonces Dios es poderoso en todo, en la soberbia, en todas las cosas. No nos ensoberzcamos por estar aquí, sino todo lo contrario. Reconozcamos que toda nuestra vida es de Dios, le pertenece a Él, es para Él, es en Él. Que todo lo que somos y lo que llegaremos a ser es de Dios. Hay un himno que creo lo cantamos acá o lo cantamos allá con los en el grupo. Si alguna cosa llego a obtener, lo traigo a los pies de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces Él reconoce después que Dios es Dios, Dios es poderoso. Y más adelante, ya cuando el rey Nabucodonosor muere, reina Belsasar, y Belsasar no reconoce a Dios. Y dice que después de algún tiempo de su reinado, hace una fiesta grande, que dura varios meses, y todos sus príncipes, concubinas, todos están ahí en un salón grande, donde habían miles de personas, bebiendo vino, comiendo, y en la borrachera, en aquella grandeza que él tenía, envía a traer los vasos que son de Dios. Lo que San Nabucodonosor se había llevado, los había dejado en el tesoro, no los había tocado para nada, los había tenido allí guardados, él los manda a traer, para que sus concubinas, para que sus príncipes, para que él tomara vino. Y Dios le manda su castigo, manda una mano que escriba lo que era él, que descubriera que si estaba allí era por Dios y que él había cometido sacrilegio. Él no los había sacado del templo, él no los había traído su padre, que se había dado cuenta de que él era Dios y no había querido tocar aquellos utensilios, pero creciéndose superior, lo tocó, fue destruido. ¿Por qué? Por la soberbia. Lo que es de Dios, es de Dios, es del Señor. Aún las cosas más pequeñas son de Dios, son del Señor. Y cuando se han dedicado para Él, pues para Él se han dedicado, simplemente para su servicio, siempre para estar. No comentamos nosotros lo que Él hizo, sino que reconozcamos que todas las cosas que nosotros ponemos a Dios son de nuestro Dios, son de nuestro Señor. Él es soberano, Él nos dio para traerlas y Él las puede tener acá. Hace tiempo robaron acá, pero me imagino lo que estará sufriendo aquel que robó, porque no nos robó a nosotros, robó a Dios. Y cuando alguien se agarra algo de acá, no se agarra nada de nosotros, se agarra lo que es de Dios, lo que es del Señor, porque todo es Él y todo es para Él. Así que, hermanos, recordemos que la soberanía de Dios nos abarca a todos, a todo nuestro ser, a todos nuestros bienes, a toda nuestra vida, a todo lo que nosotros tenemos, aún en el orgullo. Quiere el Señor que nosotros no seamos tan orgullosos, que reconozcamos que si estamos aquí es por Dios, que si le alabamos es por Dios. Pudimos haber estado en otro lado, pudimos haber andado en diferentes lados, pero sin embargo Él nos llamó, nos trajo, nos condujo a este lugar, no porque nosotros quisiéramos,
no porque fuéramos los mejores, no porque fuéramos los más sabios, no porque fuéramos los más dedicados a Dios, sino nos trajo porque tenía amor por cada uno de nosotros, por su amor, por su misericordia, por su cuidado, por lo cual ahora nosotros también la debemos tener fe, obediencia, lealtad, la sabiduría, tenerla que es la que viene de Dios y ponerla a su servicio, al servicio de Dios, al servicio del Señor. Que todo lo que somos y lo que lleguemos a hacer sea para gloria y ronda de nuestro Dios. Amén.